Bienvenidos a su programa Contra el Declive. Mi nombre es Guillermo de Lama, soy el pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Lima y en esta oportunidad tenemos el 10º episodio. Tiene que ver con un tema que es bastante importante para la iglesia, para el país, es importante para el país. Y yo quisiera hablar en esta oportunidad acerca de los cristianos y la política. Los cristianos y la política. Y hay un subtema, la importancia de votar bíblicamente. La importancia de votar bíblicamente. ¿Y por qué hablar de este tema? ¿Por qué compartir con los hermanos en la fe, con la iglesia acerca de este tema? Yo creo que los sucesos que están aconteciendo en Perú y en los Estados Unidos ameritan que se hable de este tema. Se habla mucho también de este tema en el ámbito anglo, pero necesitamos hacerlo también nosotros aquí en Perú, y yo pienso que también en Latinoamérica. Conozco más la realidad política de Perú porque vivo aquí en Perú, y aunque yo también procuro informarme acerca de la realidad política de otros países, principalmente de los Estados Unidos, también escucho algo acerca de otros países que pertenecen a esta región de Sudamérica. Yo creo que la iglesia debe conocer, por eso es la importancia de este tema, debe conocer su responsabilidad bíblica de votar moralmente correcto. Y también debemos nosotros de mirar la responsabilidad y la consecuencia cuando nosotros votamos bíblicamente o cuando no votamos bíblicamente, ¿no? Y ponemos en el gobierno a través de nuestros votos personas impías, personas que odian a Dios. Yo creo que estamos viviendo tiempos bastante difíciles, y yo de ahí es que he sentido esta necesidad de conversar acerca de este tema, ¿no? Estuve conversando también, buscando la opinión de los ancianos de mi iglesia en los Estados Unidos, y él me comentaba a mí algo que me preocupaba también bastante, que yo no lo había notado porque no aparecían en las noticias que yo leía de los Estados Unidos, pero él me decía de que veía con mucha preocupación de que dentro de la iglesia, aún la iglesia reformada, había una división entre los creyentes, entre los miembros de una iglesia, que prácticamente todas las iglesias o la gran mayoría de iglesias estaban divididas porque en su congregación tenían un 50% que apoyaban al Partido Demócrata y el otro 50% apoyaban al Partido Republicano. Tal vez sea un poco distinta la realidad de Estados Unidos, pero la preocupación es igual aquí en el Perú, es la misma, ¿no? Mi preocupación nace básicamente de lo que viene ocurriendo aquí en el Perú en estos momentos principalmente, y yo quiero compartirlo con ustedes, evidentemente con la ayuda del Señor. Es algo verdaderamente preocupante. Yo tengo 57 años, bueno, aquí en Perú desde los 18 años se vota, y nunca he visto lo que está sucediendo en esta última década o en estos últimos 15 años. Es cierto que no hay un gobierno perfecto, pero la corrupción que nosotros estamos viendo hoy día es algo que debe sorprendernos, y los cristianos pues no debemos de ser ajenos a todo esto. Yo quisiera comenzar pues hablando de lo que pasa acá en Perú, hablando del Perú. En el Perú están sucediendo cosas que son extremadamente alarmantes. Para mí deberían ser alarmantes para todos los cristianos. Mi alarma no solamente es como peruano, como ciudadano peruano, sino principalmente como cristiano, como un cristiano, como una oveja del Señor que está peregrinando aquí por el Perú. Yo quiero comenzar hablándoles también un poco acerca de lo que ha venido sucediendo en el país estas últimas semanas, ¿no? Hace poco se propagaron unos audios, seguramente acá en Perú sabemos de qué cosa estoy hablando, en el exterior no estoy muy seguro, pero yo creo que sí saben, unos audios donde el presidente estaba coordinando con sus secretarias personales la manera en que ellos deberían de mentir al Ministerio Público, la forma en que ellos debían acomodar sus relatos, sus testimonios al Congreso, y en esos audios, pues, donde el presidente
ha reconocido que es su voz, que esos audios han ocurrido, se configuran, en la opinión de los expertos en las leyes, muy graves delitos penales, obstrucción a la justicia, ocultamiento de pruebas, porque si usted comienza a averiguar un poco más qué cosa es lo que ha pasado, se han borrado información electrónica, es algo que no ha pasado antes. Quizás hay muchos compatriotas que lo comparan con lo sucedido con el Watergate en los Estados Unidos, que pues lo llevó al presidente Nixon a salir del gobierno, a abandonar la presidencia. Pero en mi opinión, esos audios pueden llamarse los audios de la vergüenza, que para mí el presidente ya se quedó sin ninguna capacidad moral, para gobernar este país. Además, también yo creo que eso es una vergüenza en el ámbito internacional. Sin embargo, el presidente se presentó en el Congreso para decir que los verdaderos criminales eran los que lo acusaban a él. Los verdaderos criminales eran los que habían hecho públicos esos audios. Los verdaderos criminales eran quienes prácticamente estaban pues persiguiéndolo con la justicia para que él rinda cuenta de lo que él está haciendo en el gobierno. Bueno, él pues resulta la víctima. Es algo que a mí me llama mucho la atención, porque quienes tienen la incapacidad moral son los acusadores y no el acusado. Pero yo pienso que yo no pensaba que él iba a ir al Congreso a hacer su descargo por obvias razones, porque además si es que él tenía que tocar el tema, ¿por qué dio esas direcciones? ¿Por qué estaba confabulándose? Algunos hablan también de una organización criminal. Esto es serio, esto es muy serio, ¿no? Bueno, eso es lo que pasó. Y por otro lado, pues vemos a una prensa, a los medios de comunicación que lo pintaron al presidente como si verdaderamente él fuese una víctima. Es impresionante ver la maquinaria de la prensa, cómo es que ellos tratan la noticia para presentar a un hombre que ha cometido delitos penales como una oveja que ha sido inculpada por personas malas, por el presidente del Congreso, por el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso. Es terrible. O sea, ¿qué nivel? El nivel en que nosotros estamos viviendo es, como yo les decía, nunca antes yo he visto esto, ¿no? Pero a mí también algo que me sorprende mucho es que salen encuestas y hay una gran cantidad de peruanos. Yo no sé si esas encuestas serán verdaderas o no, pero existen una gran cantidad de peruanos que decían de que el presidente debería continuar en el gobierno, ¿no? O sea, yo pienso que quien piensa de esa manera pues simplemente ha perdido ya lo que es la brújula moral. Ya no sabe qué cosa es bueno ni qué es malo, y ciertamente yo creo eso, que el presidente de esta nación no tiene una brújula moral. Si la tiene, está rota, está mal, está muy mal. Pero ese es el gobernante que nosotros ahora tenemos, y ese gobernante ha llegado allá por una votación popular, la votación del pueblo, y su antecesor, que también fue vacado por incapacidad moral, era un hombre que definitivamente había participado en muchos, había tenido relaciones mientras era un funcionario, un ministro del gobierno, con una empresa corrupta, ¿no? Y eso pues también se pudo escuchar unos audios, unos videos donde se estaban prácticamente transando votos en el poder para que no sea vacado de la presidencia. O sea, fue un escándalo tremendo también, como lo es ahora. Pero como sea, esos hombres llegaron al poder por medio de una votación popular. Los cristianos hemos votado, ¿no? Al Perú lo gobierna personas con tendencias marxistas. Eso yo no estoy seguro que los peruanos hayamos votado por un gobierno con tendencia marxista, ¿no? Pero esta pandemia, este levantamiento de este presidente Martín Vizcarra que nosotros tenemos, junto con la pandemia, nos ha demostrado que el equipo que lo gobierna a él es un equipo
marxista, es un equipo que son personas que tienen ideologías de izquierda y muy de izquierda en algunos casos, ¿no? Yo quiero resaltar algunas cosas, son muchas, pero para entrar en nuestro tema yo quisiera resaltar algunas cosas de qué cosa ha pasado aquí en el Perú. Bueno, en este tiempo de pandemia salió un asesor que se llama Farid Matuk para proponer que durante esta pandemia el patriarcado sea eliminado. El Perú es el país número 1 en contagios por millón. El Perú en Sudamérica es el país que tiene la economía más quebrada. Es el país que hizo una cuarentena draconiana, pero hemos escuchado, quizás no todos, pero por ejemplo el gobernador de la Florida dijo de que el Perú era el país que había hecho la cuarentena más draconiana, más inflexible de todo el mundo, creo, pero sin embargo es el país con las peores cifras. Un congresista, un parlamentario también en España habló de la crisis en que estaba España, un país también gobernado por la izquierda, y decía que tenían ellos las cifras más penosas, más terribles, los resultados más devastadores. Solo el Perú estaba más abajo de ellos. O sea, definitivamente nosotros estamos enfrentando problemas económicos, estamos enfrentando una serie de problemas y tiene que ver también con las votaciones que van a venir en abril del próximo año. Pero les estaba hablando de este Farid Matuk, que él quiso eliminar el patriarcado por medio de una cuarentena en la cual tenían que salir un día los hombres y las mujeres. Yo no sé cómo es que un virus se combate con ideología, yo pienso que se combate con ciencia, pero a las finales eso no sirvió de nada, los contagios continuaron aumentando y aumentando y aumentando. Un congresista también de apellido de Belaúnde es homosexual, él abiertamente ha dicho que es homosexual. En este tiempo de pandemia él presentó el proyecto de ley, el número 790, que permite pues el cambio de sexo en los niños. El cambio de sexo en los niños. Y antes de él habían 2 congresistas de izquierda que también lo habían presentado. Yo digo, ¿qué tiene que ver? ¿Qué urgencia hay cuando nosotros estamos en un estado de emergencia de salud? Pero eso fue algo que se presentó. El ex ministro de Salud también, no recuerdo el nombre, pero lo voy a acordar seguramente en un momento. El ex ministro de Salud también en una directiva, prácticamente en una directiva de su ministerio, él estaba proponiendo que las mujeres que hayan sido contagiadas con COVID y estén embarazadas aborten en caso de que estén en riesgo su salud. Eso es algo que no tiene ninguna base científica. No tiene ninguna base científica, pero el pensamiento, la tendencia abortista del marxista se hace latente, se hace evidente en el gobierno que nosotros tenemos en estos días aquí en Perú. Ese es el pensamiento marxista, es abortista porque ellos son ateos, ellos en el ser humano no ven la imagen de Dios, ellos solamente piensan en confrontar clases sociales, en confrontar oprimidos y opresores, en encontrar los problemas, destruir la moralidad de una nación. Pero eso también se hizo acá. Luego, en un programa dominical, se invitó a un médico de profesión que él había estado también haciendo frente a la pandemia, al coronavirus, junto con otros profesionales, otros colegas igual que él. Y en esa conferencia él estaba testificando, estaba compartiendo los resultados de la manera como es que él y otros colegas estaban tratando a los pacientes que habían sido infectados con el COVID, con el coronavirus. Y en esa entrevista él dijo de que había utilizado 3 medicamentos, básicamente, la citromicina, ivermectina y la hidroxicloroquina, me parece. Esos 3 medicamentos, y con esos 3 medicamentos no hubo la necesidad de llevar a ningún paciente que estaba siendo tratado a ningún hospital, no era necesario ponerles oxígeno a ninguno de ellos. El 100% de los pacientes que había tratado en sus casas y los otros médicos también, el 100% había superado esa enfermedad. Solamente uno de ellos que había tomado, no recuerdo exactamente qué, tuvo que ir al hospital, pero no falleció.
Bueno, eso lo dijo ese médico un domingo. El lunes, el día siguiente, salió también este ex ministro, el abortero, salió a decir de que esos 3 medicamentos debían de sacarse de las farmacias públicas, debían de retirarse de la venta. Pues, ¿qué es lo que quiere ese hombre? Si esas medicinas están evitando que muera la población en los números que hemos tenido que mirar nosotros, ¿por qué retirar la medicina si es la medicina que está sanando las personas? ¿Qué tiene en la cabeza ese hombre? Yo pienso sí de que ellos deben de ser juzgados una vez que termine este gobierno que tiene, pues, hay que decirlo, este gobierno tiene tomado la fiscalía, tiene tomado los jueces, tiene tomado el Tribunal Constitucional, tiene tomado todo, es prácticamente una dictadura en la cual nosotros estamos viviendo, ¿no? También una de las cosas que también nosotros podemos notar es la forma como es que habla el presidente, ¿no? Su forma inclusiva, ¿no? Como su ideología también le ha afectado en la forma como es que él hace sus discursos, sus conferencias de prensa y todo. Él dice los peruanos y las peruanas, los niños y las niñas, etcétera, ¿no? Es una manera de destruir el idioma, pero esa es la forma como es que hablan, pues, los marxistas culturales, ¿no? Y para no también hacer largo todo esto, nosotros podemos recordar también que aquí en el Perú en la época de los 80 tuvimos una historia bastante negra en Perú con el levantamiento de grupos terroristas, hombres que no vestían un uniforme, disparaban a la policía por la espalda, eran hombres que cobardemente asesinaban. Bueno, ahora en los textos se les está promoviendo a ellos como héroes, como si fuera una guerrilla. Entonces, lo que nosotros vemos es que estos gobernantes, este gobierno no solamente está destruyendo los valores morales del país, no solamente no se preocupa por la vida humana, no solamente todo eso, sino también quiere destruir la historia. Quieren ellos hacer héroes a quienes fueron asesinos a mansalvas, cobardes, que mataban cobardemente a las fuerzas policiales, a las fuerzas armadas y también a los civiles. Muchos pastores también en ese tiempo, yo era incrédulo, pero yo recuerdo escuchar noticias de cómo es que ellos mataban, pues, a los pastores, sobre todo en la parte de la sierra de Perú, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la religión es el opio del pueblo para ellos son ateos, ellos odian a Dios, odian a la iglesia, odian todo lo que la iglesia enseña, ¿no? Perú, pues, está gobernado en estos momentos por personas que tienen una ideología marxista, socialista y hasta comunista, ¿no? Entonces, eso es lo que ha ocurrido. Por eso es que yo me he animado también a hablar de lo que es el cristiano y la política. En esta parte yo quiero analizar unas cuantas cosas, pero en un siguiente programa yo quiero hablar de si el cristiano puede también ocupar un cargo como congresista o quizás como presidente también, ¿no? Esa ideología que está gobernando ahora es la ideología, pues, que odia a Dios. Ellos son los que están destruyendo, ellos no están gobernando, ellos están destruyendo la economía, ellos están destruyendo los valores morales, ellos están destruyendo las vidas de los compatriotas peruanos, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que reconocer, y para mí es muy triste porque parte de todo esto, como yo había mencionado a la prensa, hay cristianos que miran una prensa que es parametrada, una prensa comprada, eso se sabe, ¿no? Es una prensa comprada que siempre va a dar las noticias conforme al gusto del que paga, ¿no? Entonces, el Perú, pues, es el país que más ha fracasado en la lucha contra el coronavirus. Su economía está destruida, es el país con mayor número de muertes por millón de habitantes, es el que tiene la mayor tasa de desempleo en Latinoamérica. Es algo tremendo, no sé cuántos millones de peruanos van a volver a la pobreza. Habíamos salido de la pobreza nosotros, al menos las políticas económicas estaban ayudando a muchos peruanos a poder salir de la pobreza. Ahora, con todo esto, no tenemos ni salud y tampoco tenemos economía. Eso es lo que hace un gobierno de izquierda. ¿Cuál es mi punto? ¿Por qué yo estoy hablando de esto? ¿Cuál es mi punto? Mi punto es
Bueno, nosotros somos cristianos y vivimos acá. Hay cristianos en Perú, hay cristianos en Estados Unidos, hay cristianos en Chile, en Colombia, en todos los lugares hay cristianos. Nosotros vivimos acá y mi punto es demostrar la responsabilidad moral de emitir un voto según los valores establecidos por Dios en su palabra. Nuestra capacidad de emitir pues un voto nos hace ya responsables ante Dios. Si nosotros no tuviésemos la oportunidad de votar, pues bueno, no podríamos decir nada, pero sí, los cristianos vamos a las urnas. Y acá en Perú sucede algo que yo me doy cuenta que también suceden en otros países. El peruano que no vota es sujeto a una multa monetaria, ¿no? O sea, si no vas a votar y no pagas la multa, no puedes cobrar cheques, no puedes hacer ningún trámite, no puedes hacer nada. Prácticamente estás tramitalmente muerto, no puedes hacer nada. Entonces, el cristiano también, por esa razón, para evitar esas multas que pues prácticamente le quitan muchas posibilidades hasta de hacer negocios, debe de votar. Entonces, si nosotros votamos, tenemos una responsabilidad cuando lo tenemos que hacer, ¿no? Bueno, la primera observación cuando yo hablo de este tema es la siguiente. El propósito de esta corta serie, de estos, no sé si vayan a ser 2 o 3 episodios que vamos a hacer, no es establecer un gobierno en el cual se obligue a los ciudadanos a vivir como cristianos. No existe en el mundo ninguna nación que es cristiana. Porque pues si existiera alguna nación cristiana, usted tendría que demostrar que es cristiano para nacionalizarse, por ejemplo. Pero no existe. Entonces no existe ninguna nación cristiana. Tampoco mi deseo por medio de estos programas es convertir al cristianismo como la religión oficial de Perú. Eso no es, ¿no? O sea, la Biblia no enseña eso. Las confesiones tampoco. La confesión, yo pues soy más inclinado o me suscribo a la Confesión Bautista de Fe de Londres del año 1689 y ahí nos enseña tampoco esto. Tampoco el propósito es promover una institución o que sea instituida una teocracia como vivían pues los judíos en el Antiguo Testamento, tampoco. Pero lo que yo sí veo en la Biblia es lo siguiente, y esto sí yo creo que debo de conversarlo. Es que Dios ha creado y ha establecido los gobiernos en la tierra. Eso sí, nosotros lo vemos claramente en la Escritura. Por lo tanto, los creyentes debemos de buscar en la Biblia la responsabilidad que tenemos frente al gobierno y consecuentemente en la política. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como cristianos delante del gobierno y consecuentemente con la política? Eso es el tema que yo quisiera tratar en esta oportunidad. Emitir el voto por algún candidato en particular es un acto político. Eso es un acto político. Entonces, si los cristianos votan, pues los cristianos están participando en la política de un país, ¿no? Entonces hay que ver eso primeramente, establecerlo con bastante claridad. Ahora, yo pienso lo siguiente también, para adelantarme quizás al próximo programa. Si yo ya he dicho, ¿no?, que la Biblia enseña, y uno lo va a buscar ahí en Romanos 13, por ejemplo, pero en el Antiguo Testamento también hay textos. Si Dios ha creado y ha establecido los gobiernos, mi pregunta es la siguiente: ¿acaso lo hizo solamente para que los incrédulos tomen posesión de esos puestos, de esas posiciones? ¿Usted cree eso, de que Dios estableció los gobiernos y dijo, bueno, estos gobiernos deben de ser ahora dirigidos, deben de ser ocupados estos cargos por incrédulos, no por los cristianos? Yo no creo eso. Si Dios ha establecido los gobiernos, pues eso no necesariamente dice o implica de que los cristianos tenemos que estar separados de esos puestos. La historia no refuerza eso, la Biblia misma no refuerza tampoco eso. Hay pasajes, por ejemplo, en la Escritura que dicen, en Proverbios 29:2 dice, cuando los justos dominan, el pueblo se regocija, pero cuando los impíos gobiernan, el pueblo llora. O debería ser más bien, cuando los justos gobiernan, el pueblo se regocija. Esa es. Cuando hay justicia, la justicia de Dios, cuando hay un justo en el gobierno, mirando siempre la justicia de Dios, el pueblo se beneficia, el pueblo está feliz, el pueblo está contento. ¿Por qué está este versículo en la Biblia?
si el justo está prohibido de participar en la política? ¿Por qué dice cuando los justos gobiernan, las naciones se alegran, si nunca un justo va a poder participar en un puesto político? ¿Qué pasa? ¿Hay una contradicción en la Biblia o acaso ese versículo ya no es aplicable para nuestros días? Eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Yo sí creo que un cristiano debe o puede participar también en la política, pues debe o puede, ¿no? Eso es lo que yo quisiera también compartir en el siguiente programa, haciendo evidentemente una definición de lo que significa ser cristiano, ¿no? Nosotros sabemos de que ahora existen muchos profesantes, y es algo que yo voy a tratar en el siguiente programa. Este también pues es un tema importante, es importante, ¿no? El puritano George Lawson, les voy a poner ahí una imagen, el puritano George Lawson, comentando de ese proverbio que yo había estado leyendo, él dice: pero el pueblo gime bajo la opresión del príncipe impío y solo le queda el consuelo de que él no es inmortal y de que si la providencia no lo destruye, algún acto de violencia provocado librará al mundo de esa carga tan intolerable. Tremendas palabras, ¿no? Cuando habla de un impío que está en el gobierno, ¿no? Es un pastor quien tiene ese comentario y es bueno que nosotros también pues analicemos la escritura en este tema, ¿no? La Biblia, por ejemplo, también nos llama a orar por los gobernantes. Eso también está claramente establecido, aún por los gobernantes que son malvados, como el que tenemos acá en Perú. Tenemos que orar por Martín Vizcarra. Eso es algo que no podemos dejar de cumplir, porque es un deber que el Señor nos pone a nosotros, pero también nos llama a nosotros, además de orar, a una acción piadosa cuando se nos presente la oportunidad de elegir a los gobernantes o de participar en el gobierno o en el Congreso, que es donde se dictan las leyes. Yo quisiera también hacer una diferencia en eso, ¿no? A veces nosotros estamos buscando un candidato presidencial, pero yo creo que más importante es un candidato en el Congreso, porque en el Congreso es de donde salen las leyes, desde donde se legisla todas las leyes en un país. El gobierno tiene ciertas limitaciones, pero el Congreso es prácticamente, por eso se le llama el legislativo, ¿verdad? Entonces yo creo de que un cristiano debe poner mucho cuidado en el momento en que va a escoger a un candidato o va a votar por un candidato para el legislativo. Ya mencioné también algunas leyes que este gobierno impío pues había dado, pero ¿dónde? En el legislativo. Los congresistas, estamos hablando de congresistas, leyes pues emitidas por aquellos hombres que aborrecen a Dios, quienes se oponen a los principios bíblicos de un gobierno, se oponen aún a la moralidad misma, ¿no? Es algo tremendo, porque en Romanos 13:3 dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Pero hoy día los gobernantes o los que hacen leyes están haciendo todo lo contrario. Ellos infunden temor al que hace el bien y hasta los persiguen. Es importante que nosotros sepamos votar bien, porque no tenemos que dejar de reconocer de que en este tiempo, miren, ya desde marzo, estamos hoy día 27 creo de septiembre, pero ya tenemos más de medio año, más de 180 días cerradas las iglesias. Ahora yo les voy a preguntar algo. ¿Ustedes creen que este gobierno de ideología marxista que odia a Dios, ustedes creen que ellos consideran a la iglesia como una necesidad? ¿Ustedes creen que ellos se van a apurar para sacar leyes que puedan permitir a los cristianos reunirnos otra vez en nuestros locales? Pues no, eso no va a pasar. Ellos, si por ellos fueran, nunca se abriría la iglesia del Señor. Por eso es importante, ¿verdad? ¿Por quién es que un cristiano debe de votar, no? Bueno, otro de los temas es de que hay ciertas cosas que nosotros hemos venido adoptando como pensamiento, ¿no? Y hemos sido enseñados a que los cristianos no debemos incluirnos en la política por diferentes razones. No debemos inmiscuirnos en la política por diferentes razones. Una de ellas dice
Yo quiero que me presten atención ahora porque también yo estuve conversando con otros hermanos, piadosos son ellos, piadosos, pero no comparten la misma opinión que hoy día yo estoy pues hablando, ¿no? Quizás en cuanto a la elección sí, pero no comparten la opinión en que un cristiano puede presentarse para un cargo político, ¿no? Por eso es que yo quiero tratar este tema también por medio de algunos puntos que vamos a ir desarrollando y espero yo que, bueno, no espero que todos piensen como yo, pero que por lo menos evalúen lo que yo estoy hablando en esta hora, ¿no? Yo creo que un cristiano debe hablar esto, un pastor debe hablar esto, ¿no? Un pastor debe hablar esto, ¿no? Se dice que la única manera de restringir el mal, el pecado en nuestros días es predicando el evangelio. Así dicen, ¿no? Entonces al cristiano se le dice, pues sí, estamos viviendo en un mundo caído, el mundo está bajo el maligno y lo único que podemos hacer nosotros como cristianos es predicar el evangelio, ¿no? Esa es la forma como vamos a restringir el mal. Pero yo encuentro de que eso no necesariamente es correcto. En esa afirmación hay un error. ¿Por qué? Porque para restringir el mal en una nación, Dios ha puesto a las autoridades, no a los cristianos. Es la autoridad quien está encargada por Dios de restringir el mal en una nación. Por eso es que Dios ha puesto pues al presidente, ha puesto a los congresistas, ha puesto a los jueces, ha puesto a los policías. Ellos son los que llevan la espada, dice la Escritura. El cristiano no lleva la espada. Entonces, yo creo que hay dos caminos distintos aquí en cuanto al mal, ¿no? Pero principalmente cuando nosotros abordamos el tema de que la única manera en que se restringe el mal es por medio de la predicación del evangelio, eso no es cierto, no es ni siquiera bíblico, no es bíblico. La espada que habla en Romanos 13 representa pues a los legisladores que emiten las leyes justas y buenas, a los jueces, a la policía, para que ellos pongan en cumplimiento esas mismas leyes. Entonces, el evangelismo es un deber de la iglesia, pero no es el instrumento para detener la maldad en nuestros días, en nuestro país. Tenemos que entender esto, porque que se nos diga a nosotros de que la única forma en que podemos restringir el mal, la impiedad, la maldad, la delincuencia es predicando el evangelio, eso no es verdad. No es verdad, no es bíblico, ¿no? Suena bíblico, ¿verdad? Suena bíblico, pero podemos poner un ejemplo, ¿cómo es que podíamos, o cómo es que se podía detener a Hitler en su avance por medio de la guerra a otras naciones? ¿Cómo? ¿Predicándole el evangelio a Hitler o enviándole a él las tropas, enviándole los ejércitos para destruir el avance que él estaba haciendo en las naciones? Bueno, es las autoridades, era por medio de la guerra que tenía que detenerse la maldad de ese hombre, no por medio del evangelismo. Verdaderamente sí hay que predicarle el evangelio a las autoridades también, como vamos a ver. Pablo lo hizo, Juan el Bautista lo hizo, Daniel lo hizo, Nehemías lo hizo, y Mardoqueo lo hizo también, pero principalmente Dios ha puesto a las autoridades para que ellos den leyes justas y para que ellos también ejecuten la justicia de esas leyes. Y otro argumento que yo también he escuchado, y esto es un poco más ya lo que voy a hablar el segundo episodio, un segundo episodio después de este, es cuando dicen la política es sucia y corrupta. Bueno, yo pregunto, ¿y cuándo ha sido limpia? ¿Cuándo ha sido limpia? O el mundo, no vamos a la política, el mundo no es sucio, no es corrupto, por supuesto que sí, es corrupto, ¿no? Pero, ¿qué pasa? El Señor nos manda a nosotros a ser sal y luz, y el Señor en su palabra no pone un límite, el Señor nos manda a nosotros a ser la sal de la tierra y la luz del mundo, de tal manera que nuestra influencia piadosa debe de impresionar a quienes trabajan con nosotros, a quienes estudian con nosotros, a quienes hacen transacciones con nuestras empresas o con nosotros. Debemos ser sal de la tierra, debemos ser la luz del mundo, debemos impresionar al mundo por medio de la fe en Cristo. Pero ¿qué hay de los políticos? ¿No estamos llamados también a impresionar a los políticos?
o qué pasa? Yo creo que de que sí, ¿no? Yo estuve estudiando y hasta ahora sigo estudiando. Por ejemplo, hay un libro aquí, no sé si ahí lo puede ver, ahí se lo pongo, se llama Cristianismo Verdadero. Y aquí en la introducción es hecha por el senador Mark Hatfield. Él fue un senador de los Estados Unidos de Norteamérica. Él estuvo en ese cargo por 30 años seguidos, 30 años seguidos. ¿Y saben ustedes cómo lo llamaban los otros colegas senadores al senador o al hermano o al pastor Mark Hatfield? Le decían la conciencia del Senado. Es algo tremendo para mí. Yo cuando escuché eso, que él era la conciencia del Senado, yo verdaderamente me quedé impresionado, ¿no? También podemos recordar al pastor Ian Paisley. Yo no estoy diciendo de que los pastores debemos asumir los cargos políticos. Yo personalmente yo no lo haría. Yo tengo un llamado que es mi llamado a predicar la palabra del Señor, a ministrar la escritura, a ser un siervo del Señor desde un púlpito y en una congregación. Pero yo sé que hay hermanos que están llamados y están preparados también para esto, ¿no? Uno de ellos yo creo que ha sido pues este pastor o este hermano Mark Hatfield. Él ya falleció, pero otros le llamaban a él San Marcos, porque era un hombre que verdaderamente, de lo que yo he estado leyendo de él, no solamente de este libro, él era un hombre que tenía una influencia piadosa, era alguien que verdaderamente él votaba conforme a su conciencia política, a su conciencia cristiana. Él no entendía eso que ahora escuchamos, votar en bloque, ¿no? El partido tiene que votar por eso. No, él votaba conforme a los principios de las Escrituras y muchas veces no apoyaba algunos proyectos de ley de su propio partido, el Partido Republicano. Él era la conciencia del Senado, ¿no? Otro ejemplo también lo podemos ver en William Carey. William Carey fue el misionero a la India. No sé si ustedes recordarán. Él es muy recordado, muy bien recordado en la India. Y él también tuvo alguna participación en la política, no directamente, pero gracias a la constante preocupación que él tenía por algunas prácticas que eran legales allá en la India, él presentó y se tuvo que reunir con autoridades políticas para cambiar esa sociedad. ¿Por qué? Porque había una ley allá que había sido prácticamente ya una ley política que obligaba a las viudas, a las mujeres que quedaban viudas, a morir quemadas vivas. Es algo tremendo. ¿Y quién fue el misionero, el cristiano, el creyente que tuvo influencia en el gobierno para que sea eliminada esa ley? Pues fue William Carey. William Carey. Esa práctica se llamaba el sati. Hay una película también en el YouTube que habla acerca de cómo es que él había influenciado de esa manera. Otro ejemplo es William Wilberforce. Es este mismo libro que yo les enseño, que es William Wilberforce, Cristianismo Verdadero. Para mí es impresionante, hermanos, es impresionante. Este hombre no escribe como cristiano, este hombre escribe como pastor, escribe como un pastor. Y él dijo, el Dios Todopoderoso me ha puesto a mí en esa posición, o sea, en el parlamento de su país, para dos cosas. Primeramente, para abolir la esclavitud y en segundo lugar, para reformar las costumbres de Inglaterra. Y verdaderamente que él consiguió todo eso con la ayuda del Señor. Fueron años en que él estuvo luchando por esas dos cosas que según él el Señor había puesto en su corazón, ¿no? Y en este libro que estoy leyendo, y tengo otro más que lo tengo en el Kindle, ahí está William Wilberforce, Cristianismo Verdadero. Es impresionante que él pues esté escribiendo esto. También estoy leyendo este otro libro de Guillermo Groen que habla acerca de la incredulidad y la revolución. Es algo que también yo pienso que... Y esto es de la editora Felire. Este libro, por ejemplo, de Felire, está en... Sí, Felire está disponible en PDF. Disponible en el PDF, se llama Incredulidad y Revolución. Ahí también habla, ¿no?, de un hermano cristiano que estuvo en el Parlamento. Entonces, vemos pues que la Escritura no nos dice, pues la política seguramente es sucia. Yo creo que sí.
Ahí se transan muchas cosas, pero hay hombres, ¿no? Por eso yo les decía, hay que saber bien si es que hay un candidato evangélico que verdaderamente sea evangélico, no que haya hecho una oración por ahí y viva como el mundo, piense como el mundo y ande pues en mundanalidad. Dice, yo no creo en eso, ¿no? Sino que verdaderamente tiene que ser un cristiano. Pero estos hombres que yo les digo, Mark Hatfield, Wilberforce, Guillermo Groen, el pastor Ian Paisley, William Carey, ellos yo creo que cumplieron con el mandamiento que el Señor le ha dado a todos los cristianos de ser sal y luz. ¿O usted piensa de que el Señor haya desaprobado que ellos hayan entrado en la política y hayan influenciado a sus naciones? Yo creo que no. Yo creo que no. Entonces, no debemos dejarnos primeramente que nuestro pensamiento esté permeado de esas ideas, ¿no? Igual también podemos recordar qué cosa es lo que está sucediendo en el estado de California, que no es igual en todos los estados. Yo he conversado también con un hermano que está en un estado diferente y yo le decía, ¿y a ustedes también les prohíben que se reúnan dentro de los templos? No, a ellos sí les permiten reunir dentro de los templos. Bueno, les piden que usen las mascarillas, les piden también que se les tome la temperatura al momento de ingresar, pero después ellos pasan la cena del Señor, ellos ofrendan, cantan sus himnos, y yo creo que cuando se cantan los himnos, ellos pues se tienen que quitar la mascarilla. Entonces, ese gobernador que está gobernando el estado de este hermano, que da estas facilidades ya para abrir la iglesia, es completamente distinto a este gobernador de California. Él dice, la iglesia no debe abrir, o si quieren abrir, pues reúnanse en el estacionamiento. Pero ¿qué pasa? En los Estados Unidos, pues las temperaturas son extremas, no es como acá en Perú. Acá podemos reunirnos en un estacionamiento, sea verano, sea invierno, podemos llevar una sombrilla, algo, ¿no? Pero allá no, allá es difícil. Creo que en Arizona las temperaturas desde las 6 de la mañana ya están más o menos en 40 grados centígrados. ¿Qué familia puede sentarse con esa temperatura afuera? No, es imposible. California también es un estado caliente, ¿no? Este gobernador ha dicho de que no pueden tener servicios dentro de los santuarios, los amenaza con llevarlos a las cárceles y poner multas a los pastores, y además de ello, algo increíble, porque este gobernador que odia a la iglesia evidentemente, también hace unas semanas atrás él emitió una ley favoreciendo la pedofilia. La pedofilia es algo tremendo, es algo horrible, y yo me pregunto algo y le traslado también a ustedes la pregunta: ¿serían las cosas diferentes en el estado de California si el gobernador fuese conservador? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ese gobernador, el gobernador de hoy día, pues odia a la iglesia, ¿no? Es evidente, por de la abundancia del corazón habla la boca, sus acciones, lo que él está haciendo, pues es evidente que él definitivamente odia a Dios y va a hacer hasta lo imposible para que no se abra la iglesia. Pero ese es el gobernante por el cual votaron, creo, los cristianos, seguramente, ¿no? Allá en Arizona, ¿no? Otros dicen también, nosotros no somos de este mundo, para decir de que el cristiano no debe de involucrarse en la política. Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, nosotros somos peregrinos solamente aquí. Pero nosotros no estamos llamados a ser sal y luz en los cielos, estamos llamados a ser sal y luz aquí en la tierra. Y tenemos nosotros que pensar de esa manera también. Esa manera de pensar es bíblica, ¿no? Y es cierto, aunque la tierra no es mi patria, igual yo debo de procurar la paz para ella, ¿no? Eso también lo enseñó el profeta Jeremías cuando los israelitas estaban siendo llevados fuera de su nación, estaban siendo expulsados de ahí, habían sido entregados a los gobernantes asirios. Por eso es que Jeremías, en el capítulo 29, versículo 7, dice, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Y es cierto, cuando hay paz, cuando, como había dicho el proverbio, ¿no? Cuando hay paz en una nación es porque los gobernantes están gobernando justamente. Cuando tenemos paz los cristianos, cuando podemos
reunirnos en nuestras iglesias es porque tenemos gobernantes pues que gobiernan bien. Tenemos que procurar la paz y definitivamente el cristiano debe también votar, ¿no? La paz aquí en la tierra, nosotros también tendremos paz. Alguien también puede decir, la Biblia dice que la iglesia iba a enfrentar persecución. Ese es otro de los argumentos también que yo creo que se van a levantar. Debemos de ser perseguidos. Entonces podemos preguntar, ¿es esa una razón para que un cristiano vote por los que odian a Cristo? Yo creo que no. Yo creo que no. Si viene la persecución, vendrá la persecución. Pero nosotros tenemos que tener un voto moralmente bíblico que se ajuste a los estándares de Dios en su palabra. Como creyentes, pues nosotros no podemos poner definitivamente, mi idea no es que los cristianos nos pongamos nuestra esperanza en los gobiernos, eso no es así, ¿no? Pero no podemos negar que de alguna manera somos también responsables ante Dios por el voto que cada vez que tenemos que elegir a los gobernantes tenemos que hacer, cada cristiano, cada persona, ¿no? Tenemos que estar por eso informados de todo lo que ocurre en el mundo, conocer lo que los candidatos ofrecen como propuestas de gobierno. Un cristiano tiene que saber eso, un pastor tiene que leer eso, tiene que saber dónde conseguir la noticia. A veces es difícil, pero otras veces es bastante fácil hablar, ¿no? Yo creo que es fácil encontrar porque pues uno lo escucha, ¿no? Como esos audios que yo había hablado al principio del presidente Martín Vizcarra, ¿no? Tenemos que estar informados, y hay que conocer posturas como pastores. Va a haber un cuadro que yo voy a presentar, ahí hay posturas como pastores y como cristianos, ¿no? A mí me sorprende también un video que les voy a poner de una hermana, ¿no? Tenemos que conocer las posturas en el ámbito económico, en el ámbito político y en el ámbito geopolítico, ¿no? Perdón, cultural y geopolítico. Los pastores, pues, deben aprender eso, deben estudiar eso para que puedan ellos hablarle a las congregaciones, ¿no? Y en este video, pues, que yo les quiero presentar, vamos a ver a una hermana que nos enseña, pues, acerca de estas posturas. Ella la tiene muy clara, tiene muy clara su postura en lo económico, su postura en lo cultural y también me parece que tiene su postura en cuanto a lo geopolítico, ¿no? O el orden mundial. Acá les invito con este video. Yo no me considero ni de derecha ni de izquierda, yo soy cristiana. ¿Y por qué está en un partido que actualmente está en el espectro político de la derecha? Porque analizando y apegándome a la Biblia, no puedo ser de izquierda, porque la izquierda es anti Dios. Ellos tienen pensamientos que no están de acuerdo a los valores bíblicos, como por ejemplo pro aborto, matrimonio igualitario, ideología de género y todo este marxismo cultural que han ido retirando a Dios de los colegios para que no se ore, para que no haya religión, y finalmente eso me afecta. Afortunadamente, con todo esto que ha ocurrido, las personas se están informando y se están dando cuenta que nosotros no debemos mirar lo material, que también es necesario, ya que hayan igualdad de oportunidades, pero aunque haya igualdad de oportunidades, nunca vamos a ser todos iguales, porque no todas las personas tienen el mismo pensamiento. No tienen el mismo esfuerzo, las mismas ganas. Por lo tanto, la justicia divina no habla de igualdad. La justicia divina habla de que aquel que acepta será salvo, el que acepta a Jesús. Por lo tanto, también en el ámbito del mundo, las personas que se esfuerzan van a tener un premio distinto al que no se esfuerza. Años atrás jamás hubiese pensado que iba a educar a todos mis hijos en una universidad. Sin embargo, gracias a este modelo económico lo he podido hacer. Es verdad que hay que esforzarse harto, pero todo lo bueno cuesta, y eso se sabe. Entonces, gracias a ese esfuerzo, he podido sacar mis hijos adelante con profesión universitaria. Jamás pensé que iba a tener un vehículo y lo tengo. El pueblo cristiano tiene que informarse, tiene que votar apegado a la palabra del Señor. Y es nuestro deber, como cristianos, sacarle la venda de los ojos a los hermanos. Nos regalan un día del evangélico y nos regalan muchas cosas, pero que no afectan la filosofía de sus partidos. Ellos hacen un cabildeo en las iglesias para lograr captar nuestros votos y finalmente capturan la mente de nuestros jóvenes, no permitiendo que en los colegios se hable de Dios, no permitiéndonos a nosotros predicar el evangelio libremente, y les van disfrazando las cosas
con palabras muy bonitas, igualdad para todos, eso no existe. Si hoy día repartiéramos toda la riqueza del mundo en partes iguales para cada ser humano, mañana mismo hay ricos y pobres. ¿Por qué? Porque el emprendedor va a generar cosas, el flojo se las va a ir a comprar. La persona que es drogadicta, el narco va a vender, se va a enriquecer el narco y el drogadicto va a quedar sin nada. Entonces eso de la igualdad no existe. Debemos esforzarnos porque en nuestro país haya igualdad de oportunidades. No que vamos a trabajar, nosotros nos vamos a esforzar para darle a los flojos, a los que no hacen nada, a los que solo se dedican a destruir. Nosotros no podemos cambiar nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Nosotros debemos siempre levantar la bandera de los valores. Yo no creo que las urgencias sociales pasen por una constitución. No pasa la AFP, no pasa salud, no pasa el narcotráfico, no pasa la corrupción, no pasan por la constitución. Esas cosas pasan por leyes que se pueden cambiar mañana mismo si hay voluntad de parte de los políticos. Las instituciones no son las que tienen las fallas. Las leyes existen, las personas no las cumplen. Obviamente, si hacen una nueva constitución, esas mismas personas, ¿qué más nos van a hacer? Yo quisiera preguntar, ¿y qué pasaría si la iglesia pudiese llevar con su voto a 20 congresistas como ella? 20. Nosotros en nuestro parlamento tenemos 130 parlamentarios. ¿Qué pasaría si los cristianos eligen personas que piensen como ella y podamos conseguir 20 congresistas que piensen como ella, que la tengan clara como ella, ¿no? Sin importar que sean pues necesariamente cristianos, pero que sean personas con integridad? Nosotros tenemos que saber también acerca de la integridad de las personas. ¿Qué pasaría? Pues por esa razón es que nosotros tenemos que educar a la iglesia para que sepa escoger a los representantes idóneos en el Congreso, principalmente en el Congreso, porque es desde allí donde se legisla una nación, principalmente en el Congreso, ¿no? Por eso es que el creyente, y acá yo voy a decir algo, ¿no? El creyente no está casado con partidos políticos, el creyente está casado con valores morales, no con partidos políticos. Y esto es importante decir, ¿no? Porque uno puede escuchar, y yo lo he escuchado, ¿no? Cuando yo era muchacho, también estuve incursionando, o me atrajo algo de la política, y yo leía. Pero yo también tenía amigos ahí en mi barrio que decían, mi abuelo fue de tal partido, mi papá fue de tal partido, yo también soy de tal partido, y tengo que votar por ese partido, hasta mis hijos van a pertenecer a ese partido, ¿no? Pero no, el creyente no debe votar por eso, porque los partidos tienen también personas ateas, personas inmorales, tienen personas que simplemente pues se ajustan, se acomodan, ¿no? A lo que ellos no escuchan a la conciencia, sino ellos escuchan a lo que es popular, las tendencias, o quieren copiar cosas, o muchas veces están tratando de legislar conforme a intereses personales, ¿no? Intereses personales. Ahí podemos mencionar tal vez a la persona de George Soros, ¿no? Es un hombre que está financiando muchos de los programas de los marxistas culturales, como Black Lives Matter, Antifa también creo que él, ¿no? Pero bueno, él está metido para ayudar a todos aquellos que tienen una agenda pro gay, pro aborto y todo eso, ¿no? Entonces tenemos que escoger personas que no estén, que sean íntegros, que sean enteros, ¿no? No necesariamente cristianos. También hay personas moralistas que están en favor de los valores morales de una nación. Tenemos pues que como cristianos tenemos que preguntar, ¿quiénes pueden pelear en la defensa de las leyes que protejan a la familia? ¿Quiénes son ellos? Pues son los congresistas. Por eso es que necesitamos elegir buenos candidatos para esos cargos, ¿no? Hace mucho, más bien, yo había escuchado a un pastor, a veces me toca a mí también estar mirando pues algunas predicaciones de predicadores que no los sigo, yo ya sé cuáles son sus posturas, pero es preciso muchas veces escuchar qué es lo que ellos piensan. Y yo había escuchado a
a uno que también está a favor del aborto. Es interesante esto, pero yo había escuchado a uno que él decía, yo primero pienso como negro y después pienso como cristiano. Eso es lo que pensaba. Primero era un pastor. Primero yo pienso como negro y después yo pienso como cristiano, ¿no? Y eso él lo hablaba pues para impulsar esta agenda del Black Lives Matter, ¿no? Él dijo de esa manera. Pero este es el pensamiento de un impío, ¿no? Yo les voy a decir, ahora en la iglesia está ocurriendo cosas allá en los Estados Unidos y seguramente acá también, no he tenido noticias, pero sí de allá de los Estados Unidos. Lo que está pasando ahora es que están partiendo, el cristiano ahora está partido, ¿no? El cristiano dice, bueno, yo moralmente creo, no estoy a favor del aborto, pero políticamente estoy a favor de la proelección, pro-choice. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso de que uno, pues, como cristiano está en contra del aborto, pero políticamente sí está a favor del aborto? O sea, ¿cómo se puede dividir una persona en dos? Esa es la influencia que nosotros estamos viendo en nuestros días. Y pues ahí están los pastores, pues los defensores del evangelio de la justicia social. Ellos son los que están atrás. Los movimientos paraeclesiásticos que están también apoyando esta postura de una manera muy sutil, porque tristemente pues no todos tenemos las antenas bien calibradas. Muy sutilmente ellos están dando prácticamente al cristiano, dándole la oportunidad, torciendo la escritura para decir, no debes demonizar al otro partido. Tim Keller, por ejemplo, dice, no hay que satanizar al otro partido, no hay que satanizar a los demócratas. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué interés tiene él? Bueno, él desde hace tiempo tiene un interés marxista, ¿no? Es un pastor marxista, ¿no? Pero no, nadie puede pensar primero como negro y después como cristiano. Yo no puedo pensar de esa manera. Un impío piensa así. Yo primero pienso como cristiano y después pienso como contador, como abogado, como deportista. Primero pienso como cristiano y después pienso como empresario. Primero pienso como cristiano y después pienso cómo voy a votar. Y después pienso cómo es que yo voy a votar. El creyente, pues, debe de ser capaz de hacer una elección. Debe tener la capacidad de poder escoger con su voto conforme a los principios de las escrituras. Yo quiero compartir esta imagen. La había puesto en mi red social. Yo quiero compartirla ahora. ¿Por quién debe votar un evangélico? Ahí está el cuadro, ¿no? Con gris estoy poniendo las posturas. En lo económico, ahí está con letras rojas, en lo cultural y en lo geopolítico, ¿no? Y ahí usted ve diferentes colores. El candidato 1, el candidato 2, el candidato 3, el candidato 4. En lo económico, bueno, yo sé que hay distintos tonos de socialismo, también hay distintos tonos del capitalismo, pero para hacer resumido este cuadro, yo solamente estoy tratando de hablar de los principios generales, ¿no? En lo económico, socialista o capitalista, ahí nosotros lo vemos. El candidato 1 y candidato 2 tienen una propuesta económica socialista, el candidato 3 y el 4 una postura en lo económico capitalista, ¿no? Entonces, yo quisiera que nos enfoquemos un poco en lo cultural. Ahí vemos aborto, agenda gay, feminismo, pedofilia, sexualización de niños, familia y religión. Y al último, en la parte que es lo geopolítico, ¿no? Que tiene que ver con el globalismo, ¿no? Algunos candidatos son pro-globalismo, otros son anti-globalistas, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, ¿no? Cuando decimos en lo cultural, estamos hablando de progresista o conservador. Esas son palabras, términos que se utilizan, ¿no? Los progresistas, pues, están a favor de todas esas prácticas, ¿no? Aborto, agenda gay, un conservador, ¿no? Entonces, yo creo de que en este cuadro el cristiano debe de mirar primeramente lo que enseña el ámbito cultural, ¿no? La postura del candidato en lo cultural para el Congreso o para la presidencia. Y hay unas preguntas pues que yo quiero hacer ahora que estamos viendo. ¿Qué es lo primero para el cristiano? ¿Lo cultural o lo económico? ¿Qué es lo primero, lo cultural o lo económico? Más ahora que estamos
atravesando problemas con el coronavirus, que es lo que vamos a buscar nosotros en estas elecciones que vienen en abril del próximo año, lo cultural o lo económico, ¿no? Yo lo que sí creo es de que es un error ir por lo económico solamente, ¿no? Ir por lo económico. O sea, ir porque un capitalista o no, yo pienso que el cristiano debe de mirar ahí en lo cultural. Yo estoy ahí dejando que usted vea esto para que vaya formándose una idea, ¿no? Los creyentes debemos predicar el evangelio para la salvación de las almas, mientras usted mira, pero los políticos deben trabajar para volver a los principios morales a una nación lo más cerca posible de los estándares de Dios, ¿no? Y en esta imagen pues están las preguntas que un creyente debe investigar en un candidato que le pide su voto. ¿Cuál es su posición en cuanto al aborto? ¿Cuál es su posición en cuanto al matrimonio igualitario, al feminismo, a la agenda LGBT, a la pedofilia, etcétera, ¿no? Y debe dar una respuesta directa y sin ambigüedades, ¿no? Hay que preguntarle directamente al candidato y cuál es su posición en cuanto a la familia y la religión. Y que haga pues una declaración pública de esas convicciones. Ese cuadro es muy interesante, es muy interesante. Acá yo veo de que si es que vamos a ir primeramente a lo cultural, entonces el candidato 2 o el candidato 3 es en el que un cristiano debería estar pensando. Evidentemente que el candidato óptimo sería el candidato 3. Pero ¿qué pasa si es que el candidato 3 no existe? ¿Qué pasa si existe el candidato 4? Como ya les voy a comentar, ¿no? Sí, tiene en lo económico va por el libre mercado, pero también viene en su equipo, en su plataforma, lo que es aborto, agenda gay. Definitivamente un cristiano no puede votar por ese candidato. Y bueno, el próximo programa voy a traer una entrevista. Hay un candidato fuerte que se llama De Soto, no me acuerdo su nombre, pero él es muy conocido, y él salió en un programa de la televisión y el entrevistador rápidamente le dice, pero ¿cuál es su posición ante las minorías? ¿Cuál es su posición ante el aborto por violación, por personas que han salido embarazadas? Ese porcentaje es mínimo. En realidad lo que ellos quieren es que el aborto sea algo bueno. ¿Cuánto es su posición en cuanto al matrimonio igualitario, no? Bueno, y Hernando de Soto dijo, bueno, que él había aprendido de sus padres, creo, pero él decía de que los gansos, el 33 o 34% de los gansos tenían prácticas homosexuales y que los perros collie, el 36% tenían prácticas homosexuales. Entonces pues los seres humanos también tenían prácticas homosexuales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este es un candidato que muchos van a querer votar. ¿Por qué? Porque es un hombre que asesora a otros gobiernos en lo económico, tiene él cierta reputación, ¿no? Y seguramente muchos lo ven como el hombre que va a poder traer trabajo, ahora que no hay trabajo, va a poder traer una mejoría a la economía, porque cuanto hay una economía mejor, definitivamente los peruanos y sus familias están mejor. Entonces, pero no hay que ver lo económico. Yo no votaría por ese candidato, ¿no? Y ahí está el consejo que un pastor debe dar. ¿Por qué vas a ir? ¿Por lo económico o por lo cultural? ¿No? Ahora, yo también tengo otra pregunta que tenemos que hacernos. ¿Deberían los cristianos votar solamente por cristianos? Yo pienso que no necesariamente, no necesariamente, ¿no? Los creyentes debemos votar por candidatos cuyas propuestas sean consistentes con los valores morales que se enseñan en las Sagradas Escrituras. Muchas personas son, como yo les había mencionado, son moralmente correctos, ¿no? Pero si es un cristiano el que está, pues, postulando, ¿no? Como yo les había mencionado en estos libros, o William Wilberforce, o el senador Hatfield, quien fuera el senador Hatfield. Si fuese alguien que dice que es cristiano y se está presentando, bueno, deberíamos indagar sobre su comunión con Dios. Yo creo que eso es primero. Deberíamos saber quién es su pastor, quién es su mentor. ¿Usted sabía de que el mentor de William Wilberforce fue el pastor John Newton, el que compuso
el himno Sublime Gracia. Y cuando Wilberforce quiso salirse del Parlamento inglés, su pastor le dijo, no, tienes que quedarte allí, tienes que acabar eso, no hay otra persona que lo haga. Pero bueno, él tenía un mentor, John Newton, y parece que la influencia de John Newton fue mucha sobre Wilberforce, porque pues en este libro, cuando usted lo lee, usted se va a dar cuenta de que este hombre, como yo le decía a mi esposa, él no escribe como creyente, él escribe como un pastor. Como un pastor. Por eso yo le digo, primero hay que indagar. Cuando hay alguien que dice, yo soy cristiano y quiero presentarme al Congreso, bueno, hay que indagar su comunión con Dios. Si ora, si medita en la Biblia, porque estos hombres eran hombres de oración. No eran, ahora nosotros estamos pues viviendo tiempos, no, sí, yo soy cristiano y por acá, por allá, no oran, no meditan en la escritura y pues bueno, o si oran 2, 3 minutos, nada más, ¿no? Entonces, ese hombre no es cristiano, un cristiano ora, un cristiano. Entonces hay que ver eso, ¿no? Si tiene una vida piadosa también, cómo es que es su vida, si es piadosa o no, y su pastor y su esposa deben testificar. Ellos son los que deben decir que verdaderamente son hombres piadosos, hombres que oran. Oran, pues yo hablo de oración, pues no sé, mínimo será 30 minutos al día, mínimo, ¿no? Yo he encontrado también algunos que son pastores y no oran pues nada, ¿no? No oran, ¿no? O sea, he encontrado también pastores que no, y cristianos que no, ni hablar, no, ellos no, ni cristianos son, ¿no? Entonces, si tienen si viven la vida de esa manera, si no tienen miedo, ¿no? Si al tener una Biblia en la mano no tienen miedo, no tienen temor, no practican la piedad, no andan en justicia, en verdad, en rectitud, pues no, mejor no votar por ellos, absolutamente no. Bueno, ¿y qué clase de gobierno es el que le agrada a Dios? Eso también es una buena pregunta. ¿Qué clase de gobierno es el que a Dios le agrada? Bueno, en la Biblia está la clase de gobierno que al Señor le agrada, ¿no? ¿Y qué haremos nosotros? ¿O cómo podemos participar para poder tener ese gobierno que le agrada a Dios? Bueno, yo veo miles de padres de familia, por ejemplo, yo he visto a son miles, no sé si son más de 1 millón, pero son miles padres de familia que estaban haciendo marchas para que sus hijos no sean sexualizados por medio de los textos educativos pornográficos en las escuelas. Y ellos protestan, pues salen a las calles y protestan contra esas propuestas legislativas sobre ese tema que es inmoral. Pero yo me pregunto, ¿y a qué congresista escogieron esos miles de padres? ¿A qué presidente escogieron ellos cuando fueron a las urnas? Porque pues, yo no sé, tal vez ellos votaron por algunos que son hasta agnósticos. Yo cuando estaba debatiéndose esto de la sexualización de los niños por medio de la pornografía en los textos escolares, yo escuchaba cada argumento. Verdaderamente habían congresistas que eran pues ateos, eran agnósticos, y yo decía, ¿y quién habrá votado por ellos? Porque el próximo programa también quiero traer las encuestas aquí en Perú. O sea, si nosotros juntamos los católicos más los protestantes, aquí en Perú tendríamos más o menos cerca de el 90%. El 90% de católicos, porque ellos dicen que son católicos o tienen valores católicos, y también los evangélicos. Pero entonces yo digo, ¿y de dónde salen esos congresistas? ¿Por quiénes votan ellos? ¿Por quiénes han votado esos miles que han salido a las calles, ¿no? A protestar contra todo eso, ¿no? ¿A qué presidente es que ellos escogieron? Bueno, yo como les digo, hoy día nosotros estamos sufriendo como iglesia. Y la razón de ese sufrimiento es pues los gobernantes que hoy día nos gobiernan. Esa es la razón. Por eso es que es importante que nosotros sepamos escoger, no hombres que transan con los valores morales como estamos viendo, hombres que piensan que el ser humano es materia más energía, como este Hernando de Soto, ¿no? Que lo compara con los animales. Yo pienso que él debe pensar como un darwiniano en la evolución. No ve al hombre con la imagen de Dios, ¿no? Es un hombre que puede conocer mucho de economía, pero pues su moralidad está por los suelos, ¿no? Un cristiano no debe votar por él, ¿no?
Vamos a votar también por personas que no valoran la vida. Vean ustedes los debates en el Congreso en todo esto, ¿no? ¿Dónde están los votos de ese 90% aquí en Perú? Vamos a votar por personas que van a dar paso a cualquier inmoralidad si con ello tienen alguna ganancia personal. Vamos a votar por personas que venderían al país por unos cuantos dólares, como ya hemos visto. Yo creo que tenemos que aprender de todo lo que nos ha venido pasando a nosotros estos últimos años. Yo estoy hablando de este tema, ¿sabe por qué? Porque yo recuerdo mucho de que Alberto Fujimori consiguió mucho el voto de la iglesia evangélica. Yo veo de que muchos postulantes al gobierno van a las iglesias a pedir el voto de los evangélicos. Así fue también con el finado Alan García, ¿no? El voto evangélico para ellos es importante. Nosotros creo que somos como el 17% de evangélicos aquí en el Perú. Pues nosotros con nuestros votos no podemos apoyar personas que no tengamos la seguridad, que están firmes en los valores morales, que defienden la familia y todo eso cultural que hemos visto en ese cuadro, ¿no? Y como pastores debemos ser claros, ¿no? Yo no estoy haciendo una arenga política, ya dije qué cosas son las que yo no trato de postular por medio de todo esto. Ni siquiera yo mismo tengo un interés en lo que es el gobierno, pero tenemos que aprender. Como pastores debemos nosotros ser claros en los asuntos morales en cuanto al matrimonio, por ejemplo, establecido por Dios, en cuanto a la vida, la defensa de la vida, del aborto. Y si alguno que se llama cristiano piensa de que puede votar por alguien que va a destruir a la familia, que está apoyando la agenda homosexual, si públicamente dice que va a votar por alguien que está a favor del aborto, yo creo que esa persona debe ser expulsada de la iglesia. Debe ser expulsada, no hay nada que tratar ahí. Y no es porque esa persona no esté de acuerdo con mi posición en cuanto a la familia o en cuanto a la vida, no, sino porque esa persona no está de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra. No está de acuerdo, es un impío, es un incrédulo, no es cristiano, no es cristiano. No deben coincidir conmigo, tienen que coincidir con lo que Dios pues nos enseña, ¿no? Y otra cosa también que quiero repetir es que nuestra confianza no está en un gobierno. Un creyente no pone su confianza en el gobierno. Un creyente pone su confianza en Dios, solamente en Cristo. Pero las ovejas del Señor deben de informarse bien para luego escoger a un buen candidato y un buen partido que pueda representar algunos intereses en los cuales nosotros pues predicamos el evangelio. ¿Cuántas veces predicamos en contra del aborto y otras cosas más? Recordemos también que en ese cuadro lo principal es lo cultural, lo moral, más que lo económico, ¿no? Y para terminar, yo quisiera compartirles un versículo de la Escritura, está en el Salmo 11:3, dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y ahora pensemos también en la siguiente generación. Si no defendemos hoy a la familia, si no defendemos hoy la vida, si no defendemos hoy el matrimonio bíblico, la moral del país también, si nos convertimos nosotros en aquellos o apoyamos con nuestros votos a aquellos que destruyen los valores morales de nuestro país, si estamos de repente con nuestro voto apoyando a personas que tienen una agenda inmoral, que van a solamente porque somos partidarios, porque bueno, el partido de mi familia es ese. Miren, estamos entregando la siguiente generación a una sociedad que va a estar peor de lo que estamos ahora moralmente hablando, ¿no? Y además de eso, estamos pecando contra Dios. Yo quisiera que piense usted en la importancia del voto de un cristiano, de la participación también de un cristiano en la política. Bueno, esto ha sido todo conmigo en esta oportunidad. Yo espero dentro de unos 3 días también, subir una segunda parte de este tema de los cristianos y la política. Conmigo pues va a ser hasta una nueva oportunidad. Que el Señor los bendiga.